Soy Susana Rivarola Yo soy Karina Vizcaya. y venimos a tomar un café con amigos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en esta segunda temporada de Charlas de Café. Nos hemos trasladado ahora a un estudio, por lo tanto, bueno, estamos tratando de mejorar lo que es la calidad. Así es que lo mínimo que tienen que hacer, obvio, es suscribirse. Por lo menos dan una muestra ahí de que nuestro esfuerzo valió la pena. Y también váyanse al Instagram de QualStream para seguirnos, que es nuestra red social principal. Tenemos las otras también, pero esa es a la que más pelota le estamos dando. Así que bueno, dicho lo cual, paso a decir que estoy con dos amigas del teatro, cosa que me pone muy feliz porque los teatreros somos así, es decir, nos vamos juntando y por más que nos veamos cada muerte de obispo, hay algo que se activa en nuestro ADN, que es esta gana de construir comunidad, ¿no? Y es más, creo que somos parte de un grupo de WhatsApp que se llama Comunidad Teatral Mendoza. Es decir, tenemos, por lo menos la gran mayoría, no quiero romantizar esto, pero la gran mayoría tenemos como una idea del espacio de reunión, del espacio de convivio, del espacio del compartir, de trabar esos lazos solidarios que en estas épocas tan difíciles son tan necesarias. Me refiero a que estoy con Susana Rivarola. Vamos a empezar diciendo que es vestuarista, actriz, es actriz, vestuarista, artista plástica. ¿Me falta algo? No, artista visual, está bien. Artista visual. Actriz, sí, Actriz, perfecto. ¿está bien? Sí, abuela y madre, argentina. ¿Con la escenografía cómo te llevas? Muy bien, me encanta. Devino de justamente ser artista visual y actriz, entonces se produjo ahí una conjunción entre el vestuario y la escenografía. Maravilloso. Y estamos con Karina Vizcaya, actriz, docente y argentina. Así. ¿No? Así se presenta, ¿no? Madre docente de Argentina. Madre docente Yo a la de actriz Argentina. le huyo un poco, porque bueno, es por ahí lo que uno hace estos gustazos de hacer Ajá. teatro. Pero uno labura como madre, como docente y como argentina cada vez más. ¿Y cómo es ser argentina en los tiempos del cólera, diría la novela? La vez pasada charlaba con un periodista esto de la suerte esquiva. Y yo decía, no nos esquiva, esa metáfora ya no sirve, porque la suerte no nos es esquiva, nos lleva por delante, nos choca todo el tiempo en esta Argentina. Y es difícil hacer teatro en Argentina, es difícil, ser argentino es un desafío todos los días, y ser mendocino también. O sea, mendocina también es un desafío. Así que, bueno, ¿será que nos gustan los desafíos, Rivarola? También es que no nos quedó otra. Creo que también es esto de asumir la identidad de lo difícil. Bueno, nos tocó esta y en vez de escaparnos a hacer nuestra vida más difícil en otro lado, bueno, que sea difícil acá. Y la vamos construyendo como vamos pudiendo, ¿no? Sí, y creo que justamente el teatro y el arte en todas sus ramas se nos presenta siempre como un acto de resistencia. Creo que militar el arte, la cultura, en tiempos difíciles es cuando más se nos presenta. Es una necesidad de supervivencia también, y la verdad es que el teatro, bueno, repito, el arte en sus variantes, nos libera, nos permite expresarnos, decir y resistir a todo esto que tristemente nos está pasando. Y con respecto a lo que preguntabas de qué es ser argentino o cuánto cuesta ser argentino, hoy más que nunca, en cualquier momento nos cambian la bandera. Creo que estamos viviendo una situación inédita en la Argentina, a pesar de haber pasado tantas crisis cíclicamente, esto como el bucle este que vuelve, pero esto que está sucediendo en el sur, en la Patagonia y con las empresas, el tema de la ley de glaciares, todo es tremendo, tremendo a nivel soberanía, ¿no?
Y ahí un poco contestaste, Susana, el tema de el rol que juega el teatro. Ahora, vos o ustedes, ¿cómo lo ven? Porque siempre he tenido este pensamiento militaba en la facultad, en el centro estudiante, de la Facultad de Artes. Eh, Siempre he pensado que no existe un teatro, sí existe un teatro que es el que yo quiero hacer, porque también creo que hemos negado el teatro más vinculado al mercado, que es el que hoy día nos está ganando, digamos, porque está todo vinculado al mercado. Pensaba en esto que los otros días, porque yo no me privo de ninguna desgracia, entonces me las autoprovoco, muchas de ellas. Una de esas fue las otras noches ver Homus Argentus, la cual yo tengo un programa de crítica que ya vamos a hablar de eso. Vi Homus Argentus. Tengo compañeros, ayer me junté con una muy amiga mía, la Vanina Coraza, mi mejor amiga, y una de mis mejores amigas, y me dice, yo llegué hasta la mitad. No, yo la vi entera. Porque los placeres en vida, los placeres en vida. Yo me resisto. Porque disfruto después poder contraargumentar contra los enemigos. No, pero... Está bien. ¿no? Sí, está porque correcto. Si no, es como que siempre te ganan porque hay, ay, no te lo viste. No, yo creo que hay que tener tolerancia para saber, hay que leerlo. ¿Por qué? Porque ellos te leen a vos. Sí. Y ellos te estudian, ¿no? Porque si no, no se explica por qué hay muchas de las batallas que vamos perdiendo, ¿no? Porque te tienen estudiado a la perfección. Bueno, entonces, veía Homus Argentus y relacionaba con la entrevista que le hacen a Francella, donde dice que una cosa así, lo voy a parafrasear mal, bueno, basta de bancar con la plata de todos, ¿no es cierto?, el cine al que van 5 personas, ¿no? Homus Argentus, con todo el aparato del mercado y del poder político, por supuesto llegó mucha gente porque, ¿no es cierto?, y digo, películas como, por ejemplo, vi los otros días Belén, que es una cosa maravillosa, Película. es decir, Sí de otro planeta. Esa sí la vi. Y vi anteriormente La Mujer de la Fila, ¿no? Que el productor es un primo mío, el Tommy. Y también peliculón, ¿no? Que por ahí no han llevado tanto público porque no tiene el aparato del mercado puesto al servicio de ese discurso, ¿no? Entonces decía, bueno, con ese criterio, ni Belén ni La Mujer de la Fila se tendrían que haber hecho. Y fueron 2 películas que llegaron hasta, que compitieron para ver si representaban a la Argentina en los Oscars, y Belén pasó y llegó casi, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les amerita el discurso de apoyar aquello, ¿no es cierto?, que es sustentable desde el punto de vista económico? A mí me aterra cuando vos ves estos artistas, vos nombrás a Francella, que es una persona popular, que hace obras populares, que habla en un lenguaje de verdad para el pueblo, para el ciudadano común, desconocer las necesidades, o sea, no reconocerse como emergente de ese sector cultural. Sin duda que uno hace el teatro que quiere. Yo pensaba mientras hablaba, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estamos haciendo un montón de brujas volando por el cielo con la SU. Ahora vamos a hablar de eso. Estoy haciendo con el elenco de teatro popular, con el Pablo Flores, también una obra polémica. Y estoy con la gente de Teatro Playback, con la Sol Guerrero, el Lucas Narrala, haciendo... Y vos decís, ¿cuál es el teatro que hacemos? ¿Y a quién se lo dirigimos? ¿Y qué queremos decir cuando nos subimos a un escenario? Y yo digo, Francella, Brandoni, Lerner, Sabina, Juanes, o sea, no solamente Argentina, artistas que de pronto desconocen la fuerza del pueblo y la necesidad del pueblo de acercarse al arte, de reconocerse en los discursos de ese artista que de alguna manera los representa. Cuando lo estructural cala hondo en esto que yo me desapego del que me está consumiendo. No sé si abrumado, a mí me abruma cuando veo eso de un artista.
el desprecio por el pueblo es inentendible. Y que el pueblo por ahí entienda que está bien que nos desprecian, o que no se reconozca como mayoría, como sujeto de derechos, porque lo que nos está pasando, estas batallas que estamos perdiendo, sin duda tienen que ver con un pueblo que se desconoce como sujeto de derechos. Una visión sesgada de lo que es el pueblo, porque en esta gran masa no toda la gente se reconoce estúpida o tan machista como es todo este discurso, más en estos tiempos que todo se va transformando, que va cambiando, que hay tanta visibilidad en un punto, en un momento, de, qué sé yo, de las disidencias y del... o sea, otra visión del pueblo. El pueblo no es enteramente estúpido. Eso es lo que duele, ese sesgo con el que estos artistas y estos productores creen que es necesario que el pueblo consuma. O sea, me parece una subestima espantosa. Sí, también habría como una mirada también de que son utilizados como instrumentos, ¿no? Es decir, como... Sí, no es casual. Claro, no es que expresan sus opiniones libremente, ¿no? Creo que no también... es el Francella de Carne Somos, es el Francella... creo que el capital, el mercado, claro, también te marca para dónde vas y a dónde te sentís cómodo. Porque de pronto cuando vos decís, bueno, estas cosas de jet set, ¿no? Se casa fulanita con fulanito, las fiestas en el palacio no sé qué, y lo ves a fulano para la foto, para la alfombra roja argentina, que, a ver, perdón. Yo creo que uno, de alguna manera, el artista, y esto nos ha pasado con Las Brujas, nos ha pasado con Las Fuerzas de la Tierra, que es la obra que hacemos con Andamio, la gente dice, che, qué duro que el teatro tenga que guardar estos discursos para poder decirlos de alguna manera, porque son los discursos que por ahí no están en la calle, que están en las marchas. Nosotros en Mendoza, viviendo la lucha del agua, vos sabés que está en la calle, pero está en la calle escondidito porque no hay un medio que se haga cargo de reproducirlo. Sí, hay medios alternativos, La Mosquitera, El Otro Diario, La Izquierda, claro. Pero vos decís, los medios oficiales los periodistas, los carilindos de la tele nos han tratado por poco de runfla, revoltosos, de vos decís, pará. Bueno, empezaron con los docentes. Periodistas atreviéndose a decir que estamos panza arriba. Bueno, sí, una falta de respeto. La justificación del ítem aula. Claro, la justificación del ítem aula, que ya va por el tercer, digamos, porque el gobierno tiene 3 presentismos para los docentes. El presentismo, el ítem aula y ahora el ítem dedicación, que es el arraigo, claro. Pero tiene un nombre dedicación. Porque siempre, ante todo, tu vocación. Entonces, si te dedicas, habría que ver todo lo que se dedica un docente para estar en aulas rotas, en aulas sin conectividad, habría que ver de verdad todos estos funcionarios de aire acondicionado en sus oficinas. Esos funcionarios también tendrían que demostrar la dedicación. La dedicación. Y cuando faltaron o se fueron, descuento. Lo que pasa que, bueno, la tarea docente viene de una tarea principalmente femenina. Tarea de cuidado, claro. Son parte de las tareas históricas de cuidado. Exacto. Entonces, romper con esa lógica y reconocerse. Bueno, algo con otras características, pero algo también pasa con el tema del ser actor o actriz, ¿no? Esta idea de romantizar el oficio. Entonces, conversaba en una de las entrevistas que hicimos, que sale en esta temporada, con el Fabián Castellani, con el Tutuque, yo le decía, hemos romantizado nuestra generación, sigue la luz prendida, ¿no? Sí. Nuestra generación que enfrentó grandes luchas, digamos que la de él un poquito más, que viene con la del menemismo, o sea, el final del menemismo puede ser mi generación, ¿no es cierto? Y todo lo que fue el 2000, la no acreditación de la CONEAU, las leyes menemistas de educación, que terminó con esas grandes luchas, esas grandes puebladas, con la crisis terrible que había a nivel socioeconómico, y termina con la expulsión por parte del pueblo de la Rúa. Bueno, que venimos con una carga de lucha importante, sin embargo, siento que hay algo de la romantización de nuestro oficio que no lo logramos romper, y que lo mantuvimos. Entonces él me decía, Fabián me decía,
me parece interesante esto que me decía él, dice, ¿qué le pasa a estas nuevas generaciones que es como que no, que se han quedado sin historia? Bueno, ahora que estamos en tiempos de vendimia, justamente, y hablando de la romantización, es increíble como después de tantos años de lucha que empezó en el principio de la democracia con la reapertura de la Asociación Argentina de Actores, y de ahí sucesivamente todo lo que se fue luchando para creación de fuentes de trabajo, en lo que Vendimia en Mendoza es uno de los grandes lugares donde se concentra, digamos, esta fuente de trabajo por parte del Estado, ¿no? Para los trabajadores del arte. Hoy una compañera, joven ella, el otro día me dice, no, hablando que se había entrado a Vendimia Central, me dice, no, no entré este año y bueno, no me dio tanta pena como otros, porque la verdad me dice, yo amo Vendimia y la haría aún si fuera gratis. Y yo me quedé mirándola y le dije, pero me extraña porque es una piba que se supone que es luchadora, que es del palo, ¿viste? Que cree en todo lo que debemos valorar nuestro laburo. Me la quedé mirando como, te voy a dar un sopapo, le dije así, joda, ¿viste? Me salió la violencia Rivas, porque ¿cómo puede una compañera a esta altura de la vida, ¿viste? Seguir diciendo que la vendimia uno la debería seguir haciendo gratis, como que ella, por supuesto, y como ella hay muchas personas que todavía siguen pensando en aquella vendimia en la que yo entré por allá, por el año 81, siglo pasado, donde sí la vendimia la hacía la gente que tuviera ritmo, que se supiera mover, pero fue una conquista la vendimia, entonces como que qué retroceso, ¿no? Pensar que todavía podemos hacer la vendimia bueno, de hecho, este año, gratis. De hecho, este año han habido problemas con los contratos, las vendimias han estado precarizadas y vos antes ibas con la ley del contrato de trabajo, te sentabas en el ministerio como delegado, a mí me ha tocado como delegada hacerlo, y se peleaba por las mejoras salariales y se entendía que era un trabajo, pero vos tenés instalado... Bueno, teníamos a Jaque, me acuerdo que cuando le paramos la vendimia, que salió él por Canal 9 diciendo, bueno, me pongo yo la bombacha, las botas y bailo yo, si para hacer lo que hacen ellos. Bueno, en los 80 nos amenazaban con que iban a poner a los soldados. Siempre que hubo paro y siempre que hubo reclamo en vendimia, siempre había alguien con quien reemplazarlo. Los soldados, chicos. Eso siempre está instalado, el que hay alguien que lo puede hacer, que tu trabajo es tan insignificante. Con la tarea del artista se hace, cualquiera puede hacer teatro, cualquiera puede actuar, y con la docencia también. De hecho, ¿se acuerdan que en una época estaban los profesores voluntarios y empezábamos con paro los docentes? Como que cualquiera puede dar clase. Y está todo bien, señora, señor, venga y cuide a los niños. Pero dar clase puedo dar yo, que para eso me he formado. Hay cuestiones que son específicas que solo las va a poder hacer un docente. Y esta cabeza no nos damos cuenta por ahí socialmente del daño cuando instalamos que una tarea que es específica y que es profesional la puede hacer cualquiera. Yo soy una trabajadora de la educación, una trabajadora del arte, pero no la puede hacer cualquiera. Quizá como trabajadora del arte no tenemos la fama, Mendoza, atento Mendoza, porque a mendocino le gusta ese peaje cultural de viene furín chirín de no sé dónde y allá estamos pagando millones de pesos para verlo porque nos encanta que nos vean con el tapado de piel ecológica en la fila. Lo que más nos gusta es eso y sacarnos la foto de que ahí estuvimos. Es un peaje cultural, por ahí hay 1000 obras maravillosas en Mendoza y no las vamos a ver. El teatro infantil sí, como papás llevamos a los niños a ver teatro infantil, pero por ahí el teatro de adultos, que hay adultos para toda la familia, no lo consumimos porque, ay, ¿a este quién lo conoce? Doña Don, vaya, vea, porque se va a sorprender del teatro que hay en Mendoza. Humor trágico, divertido, polémico, político. Y como en todo, dan cosas mejores y cosas peores. Bueno, vos cuando recién preguntabas esto de cómo hacemos teatro, qué nos gusta hacer de teatro, yo pensaba, tuve el año pasado el placer de ser jurado por los premios Arnold. Hermosa tarea de los compañeros, lo voy a recalcar, de Pablo Longo, Máximo Gucci, La Guada y Mau Funes, porque encaran una tarea que es bien esforzada, un laburo que han hecho todo el año y que promueve una acción hermosa, esto que vos hablabas de la comunidad teatral,
Y como jurado de los premios, tuve el placer de ver 35 obras, que es una parte de lo que se hace en Mendoza, porque fuera de los Arnold, en la cartelera teatral, van apareciendo un montón de obras, y con respecto a esto que aporta Cari, justamente Mendoza tiene un quehacer teatral muy grande, muy importante, muy variado, de muy buena calidad. Y claro, no hay producción. Hablamos, yo tuve la oportunidad de ver más o menos qué público va, de qué se habla en Mendoza, eh, qué generaciones van haciendo teatro, qué encuentros hay. Y yo creo que si hay un promedio de 20 personas, es mucho, Por por función. función, Ujú, en estos tiempos. ujú. Y tiene que ver con esto que decía ella de que viene una obra de Buenos Aires o de otro lugar y wow, se llena un teatro plaza, un Mendoza, una Independencia, y que además esos lugares también nos están restringidos. Sí, Tenemos sí. que apelar a pequeñas salas y hoy por hoy, sobre todo que cuesta tanto sostener una sala, que eso tal vez el público tampoco lo ve, inventar lugares, como nosotros inventamos, Ale Conte Ujú, inventó el Foro ujú. Nuevo Cuyo, un espacio para poder hacer teatro, y como es un montón. Yo vi las plantas en el centro que está en la calle de Rioja, el centro es una asociación, bueno, no me va a salir el país en este Ujú. momento, que está en la calle de Rioja. Son pequeños lugares, o vi, por ejemplo, Retrovisor también en una casa particular. Fraternal, que la hacían en una cervecería. Claro, sí, se van inventando. Acá en este espacio donde estamos, mañana puede ser una salita de teatro, Ujú. que por un lado está buenísimo, pero también habla de esto de por qué tenemos siempre que estar inventándonos un lugar. Cuando las salas públicas, como el Quintanilla y todos estos teatros, funcionan como salas privadas, porque te cobran un porcentaje por sala cuando son espacios públicos, son nuestras esas salas, y sin embargo funcionan como una sala privada. Que en una sala privada se entiende que vos dejes un porcentaje de tu bordero porque hay que pagar luces y Yo me acuerdo, etcétera. en eso me entra la parte nostálgica, ¿no es cierto? Lo que pasa que, bueno, en un momento yo di una cruzada, no era el único, por suerte, pero bueno, uno va quedando medio aislado, ¿no? En algunas luchas. Nosotros hemos tenido inclusive compañeros nuestros, y me las han hecho pagar, de que tuvieron cargos y que fueron parte de que nos quedamos sin salas, en las condiciones que vos lo planteas, Susana. Yo me acuerdo que yo hacía Potestad, que fue una obra que abrió el primer encuentro por la memoria, la verdad y justicia que se hizo en Mendoza, ¿cierto? En el 2004-2005, en el marco de toda una movida de prejuicio, ¿no? De los juicios a los genocidas, y que estaba también enmarcado en lo que era toda la corriente nacional de teatro por la identidad. Nosotros aquí, con el elenco La Búsqueda, en el que estaba en ese momento, hicimos Potestad, que la transformamos en unipersonal, inclusive tuvimos diálogos con Pavlovsky, con el Tato, en ese momento. Estrenamos en las salas de la subsecretaría, ¿se acuerdan? Cuando Sí, funcionaba ahí. totalmente. Que ahí dimos nuestros pasos, por lo menos mi generación, casi todos. Dimos los primeros pasos ahí, ensayábamos ahí, ¿no? Había como un organigrama muy organizado de cuándo te tocaba. Un montón de grupos. Un montón, un montón, un montón. No, Es nosotros decir, también esto tenía que ser muy trabajamos. organizado porque, no sé, 30 grupos funcionábamos ahí. Pero habían 3 salas. En la sala Luis Politi, Claro, Armando Lucero y la y del el Teatrino. teatrino. Claro. Bueno, y me acuerdo que una compañía, en ese momento yo estaba en la Facu, estaba por egresar de la Facu, y yo ya había estrenado una obra anteriormente ahí, y entra a rendir una materia, ¿no es cierto?, con un profesor que le faltaban meses, sin saber el resto, le faltaban meses para ser funcionario en cultura. Fue la primera época en que se junta turismo con cultura. No sé si sabemos Sí. de qué estamos hablando.
y de quiénes. Y entra la compañera, me dice la Fabi, ay, entrá a ver el examen, qué sé yo. Bueno, entramos ahí y plantea todo un proyecto, ¿no es cierto?, de producción, y bueno, ¿dónde se va a ejecutar? ¿Dónde se va a realizar? Bueno, en la sala, qué sé yo, bueno, ¿con qué costo? Bueno, y son del Estado, en este momento no se paga, qué sé yo, se da una cooperación, se da un aporte, ¿viste? Dábamos un aporte. Dice, bueno, no se pagaba. Esa fue la respuesta. Digamos, marcando lo que se iba a venir, que es que se empezó cobrando, que se terminaron sacando las salas de ahí, mucho de ese material se llevó al Teatro Independencia, mucho de ese material no sabemos dónde está, eran salas muy equipadas, con cuestiones que ponía el Estado, y cuestiones, o sea, el Estado provincial, y mucha aparatología que ponía el Instituto Nacional del Teatro, que también funcionaba ahí en el primer piso. Digo, fue todo, y nosotros mientras, esto es lo que quiero decir, ¿no? Porque, a ver, cómo funciona el enemigo lo sabemos, cómo funciona el poder lo sabemos. El tema es que nosotros, hacíamos asambleas por diferentes motivos en ese momento, y muchos compañeros y compañeras decían, ¿no? Bueno, pero no hay que mezclar lo ideológico con el arte, ¿no? Si yo hago, después militaré, pero faltaba esa integración entre lo artístico, que es el discurso, después vos lo metaforizás más, lo metaforizás menos, ¿no es cierto? Bueno, pero yo decía potestad, mirá si no es político. Es lo que yo te decía en un momento, el arte en sí mismo es política. Exacto. El arte es resistencia, lo dije en un momento. Digas el discurso que digas, lo de Francella es netamente político. O sea, no hace falta hacer un panfleto, que es donde vos decís, bueno, después, no sé, una dramaturgia que diga directamente. No, el acto en sí mismo, esa resistencia, ese seguir, la expresión, el poder expresarse, también bueno, es un eso es lo acto que quiero político. decir. Cuando el teatro empieza a dejar de hablar de las necesidades de la gente, es mi interpretación muy personal de los de 20 y pico de años de hacer esto. Lo que empiezo a sentir es que la gente deja de... Si el teatro no te sirve para elaborar preguntas sobre tus necesidades, para ver qué respuestas podés obtener, deja de ser algo que sea interesante ir a ver. Entonces, lo único que queda es el cascarón, que es la estrellita que viene de la televisión. Entonces, ¿no es cierto?, se ha perdido eso del teatro, que por ahí sí lo tuvieron la generación de los 70, que es ese teatro bien con las zapatillas manchadas de barro de tantas necesidades que expresaban, ¿no? Que hacía una necesidad, la gente iba a encontrarse en esas obras, ¿no? Sí, yo creo que tiene que existir, o sea, yo creo que el teatro o cualquier manifestación artística, repito siempre, eh, tiene una multiplicidad de funciones. Y creo que son todas válidas en determinado momento. Y hay un público para todo. Y en lo que yo no estoy de acuerdo es en esta cosa sesgada, donde solamente se estipula, ya sea a través del mercado, hoy sobre todo, o a través de una posición política hegemónica, una sola visión de lo que debe ser el arte. Mirá lo que ocurre, por ejemplo, hoy en el mundo con el tema de las artes visuales, el famoso caso de la obra de la banana pegada en museos como el MoMA, museos internacionales, que son los que lamentablemente determinan qué es lo hegemónico hoy, qué es lo que se consume hoy como arte. Entonces, ¿qué sucede? Los grandes museos bajan esos contenidos, esos conceptos a los grandes museos de los pequeños países. Argentina, ¿de qué hablamos? De, qué sé yo, del Museo de Arte, de Bellas Artes de Buenos Aires, o el que es de Latinoamérica, que no me va a salir el nombre, el Malva, gracias Cari, el Malva. Entonces empiezan a determinar las pautas, qué es lo que debe hacer un artista y qué es lo que debe consumir el público. Y de eso, de Buenos Aires, se baja
capitales de provincias. Entonces llegamos acá al Museo de Arte Moderno, donde vamos y vemos esas réplicas y donde los artistas que hablan, que dicen otra cosa y que desarrollan su arte de otra manera, no tienen acceso. ¿Quién lo determinó? El mercado. Sí, sí. ¿Entendés? Y bueno, pasa con eso en la música, sí, en la literatura, bueno, en y eso, cada uno tiene su escape, como por eso me parece tan interesante un montón de brujas volando por el cielo, ¿no? Porque tiene mucho que ver de esto que estamos conversando, ¿no? La posición de esa obra. Cuéntenos un poco, supongo que la siguen haciendo, sí, o de este año seguirán. Nos han dado un año más de permiso. Ah, maravilloso. Y de hecho, la volveremos a ver porque yo tengo un micro que se llama El Criticón, que hace críticas de teatro y ya les voy a adelantar que hago la crítica de... Y mira que soy bastante forrito. Y no, es una obra que me encantó. Gracias. Es una obra que me gustó mucho, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de lo que fue hacerla y lo profundo que ustedes quieren metaforizar con estas dos brujas peleándose por ser la presidenta de ese fan club? Lo primero que yo quiero decir es que por ciertos avatares del destino, esta obra no estaba pensada en hacerse con esta compañerita del alma. Esta obra estaba pensada para hacerla con mi querida compañera de Vegetarianas del anteaño pasado, Laura Cortés. Ah, la Laura. Que la conocí en aquella obra y también me fue un placer conocerla y me encantó, entonces nos propusimos hacer un trabajo juntas y por X situaciones ella no pudo, pasamos el libreto a otra actriz, tampoco no le gustó la obra y pensando con quién a Ale se le ocurrió, acá la querida compañera, y debo decir... Soy la segunda opción de Rivarola. Que fue... La tercera. Bueno, pero es como todo lo que sale bien. Pero era el destino de las brujas que fuera Cari la compañera, porque ha sido una Dolina, compañera... perdón que haga este paréntesis, Dolina, cuando le preguntan, él hizo un programa para la TV Pública bastante interesante, que se llama, no me acuerdo, como si te dijera Un día en la vida de Molina, una cosa así se llama, ¿no? Era una sátira. Y le hace una entrevista y dice, bueno, habían muchos más actores, este es la segunda opción, esta es la tercera opción. Dice, ¿cómo se fue armando el grupo? Dice, no, el grupo no lo arman los que se quedan, los arman los que se van. Los que se van determinan quiénes son los que se quedan. Bueno, este fue el caso. Y fue un placer porque la verdad que Cari es una compañera excelente, divertida, creativa, pila. Lo mejor que me pudo pasar fue trabajar con la compañera. Hay amor. Nos vamos a casar pronto. Pero me parece con muy perdón bien. de... Yo lo único que espero es que me inviten. Serás invitado, serán invitados. Mancuso fuiste. Se supo. Se supo, ya está. Bueno, esto es cosa de mandinga. Cada vez que mencionamos a las brujas, algo pasa. Es la Nancy. ¿La qué? Es la Nancy. La Nancy que... Hay que ir a ver la obra. Está sobrevolando. Hay que ir a ver la obra, claro. No hay que decir nada. No, porque aparte se nos apaga el incienso, se nos corta el sonido, se nos queda sin batería los aparatos celulares. Bueno, esas cosas que pasan. Pero la vamos a seguir mencionando porque considero que es una obra que vale la pena ser vista, que está bueno para analizarla y que habíamos quedado en donde decían que Karina era el descarte. El descarte, yo sí, llegué como bueno, como ya el está. Descarte, ¿no? Y pues dale, llamémosla a la Vizcaya. Y bueno, dale, que venga. Yo que la fui a ver... Sí. Adelanto que el personaje lo haces exquisitamente, querida. Ay, gracias. Así que ojalá que todos pudiéramos encarnar el rol del descarte como lo has encarnado vos. No, nos hemos llevado muy bien nosotras trabajando. Esto yo creo que nosotros nos reímos porque, viste, con esto de los premios, de los artes, decimos, ay, la dupla tiene que ser premiada. Nos hemos divertido mucho haciéndola. Y son dos personajes distintos, pero con muchos puntos en común. Y esto que decíamos recién, que hablábamos mientras se nos apagaban todas las cosas, el tema de las contradicciones de los personajes, como la vida misma.
Esto de decir, ay, tengo momentos en que soy re buena y momentos en que soy una bruja, que quiero que todos, patear todos los tableros y que se pudra, que se pique. Creo que estos personajes tienen esas dos cosas. Alguna quizá un poquito más reprimido y alguna todo el tiempo ahí, vamos, hay que prender fuego, tirando querosén. Ella es la que tira querosén. La mía es más reprimidita. Sé que estás disfrutando el video, pero te robo un minuto, solamente para decirte que si querés conseguir la dialéctica sobre tablas, que son reflexiones sobre el trabajo del actor, o los derechos humanos en una dramaturgia comprometida, que son 9 obras teatrales prologadas por distintas personalidades de la cultura de Mendoza, podés hacerlo al número que aquí te figura en pantalla. Ahora sí, dale, seguí disfrutando el video. Pero nos hemos divertido mucho haciéndola, nos divertimos. Nada que no nos pasa al conjunto de la sociedad. Claro, pero es que yo creo que somos dos mujeres que podrían ser cualquier mujer. Que no es, ay, qué agrandada, no. Yo creo que cualquier mujer que vaya y se sienta en la sala dice, ay, yo me parezco, aunque sea en ese ratito, yo tengo algo de ese personaje. Y al rato, ay, tengo algo de ese otro. Y son diferentes. Pero el ser mujer en esta sociedad argentina, esto de ser argentinos, también son cosas que nos definen, me parece, que definen... Y hay una matriz latinoamericana, digamos, ¿no? Es mucho la mujer latinoamericana. Bueno, eso ¿no? iba a aclarar, iba a sumar a lo que dice Cari, que no nos olvidemos que esta obra es escrita por Carla Zúñiga, una dramaturga chilena. Y es increíble en todas sus obras, porque he leído varias obras de ella, así siguiendo, buscando una nueva a futuro, porque me encantó esta dramaturga, que tiene justamente esa mirada de quiénes somos las mujeres en esta sociedad, en este siglo. Y tiene todo eso, ese resabio de conservador que arrastramos durante siglos las mujeres, pero en ese conflicto del enfrentarse con las mujeres de hoy, de las nuevas generaciones que vienen arrasando con sus luchas, ¿no? Que también son cíclicas, porque no es que es la primera vez que vamos a hablar de feminismo, siempre ha habido, pero en este momento presente, hoy es uno de los grupos junto con el de disidencias que van llevando las banderas de lucha, ¿no? Y de confrontación. Bueno, vos fíjate que ha entrado un debate en estos últimos momentos, sobre todo desde la asunción de Milei en el gobierno, ¿no es cierto? Inclusive en los sectores feministas, el tema de si nos pasamos 3 pueblos, si no, y me parece, en ese sentido, me parece muy interesante la obra de ustedes, porque es esta pelea de, bueno, si hay que quemar, ¿no? Porque están quienes dicen, ahí vienen lo de las corrientes de pensamiento, están quienes dicen que nos pasamos 3 pueblos, y hay quienes pensamos que si hubiéramos quemado un poco más, no llegábamos a esta instancia, ¿no? En esta idea de que hay que seguir maternando un poco los vínculos sociales, sobre todo con los jóvenes varones, para que se sumen, en vez de ir a fondo en la discusión de lo que significa el feminismo, no para invertir como esta tergiversación del concepto de que queremos el machismo al revés, ¿no es cierto? Sino que una sociedad feminista, una sociedad de igualdad de derechos, ¿no? Exacto, el feminismo está lejos de esa postura. No es que damos vuelta a la tortilla, por el contrario, el feminismo promueve la igualdad de derechos y de oportunidades, cosa que el machismo no promueve. El machismo sí promueve esa desigualdad y esa subestima del género. Y otra cosa que quería agregar, que en esta obra no hay heroínas y no pretende un final feliz donde ambos personajes se salvan, pero de todas maneras sí habla de sororidad. En este ir y venir de los personajes frenéticos, está el abrazo hacia las mujeres. Por eso es un montón de brujas volando por el cielo, porque somos muchas. No son estas 2 brujas como algo circunstancial que la autora ha contado las vicisitudes de 2 personajes. Es ahí donde está puesta esta mirada social del colectivo, ¿no? Sí, como representaciones sociales, ¿no? Claro, de estas 2
como representaciones sociales de un conjunto. Exacto. Y a mí lo que me parece interesante en todo que vos hablas de la sororidad y que trata la obra de ustedes es que a pesar de las contradicciones profundas que las atraviesan por ser mujeres y aparte en esto de la doble opresión, por ser parte de un pueblo que tiene contradicciones con su ser pueblo, es decir, estas cuestiones que también aparece la mezquindad, es decir, por más feministas que seamos, estamos a la crianza del patriarcado, ¿no? Por lo tanto, también estamos atravesados con eso, que si no estamos atentos y atentas, podemos equivocarnos y podemos cometer grandes Claro, errores. las mujeres todavía seguimos siendo las transmisoras de cultura. Exacto. Entonces, en ese sentido, me parece interesante lo que plantean ustedes, porque a pesar de esas enormes contradicciones que las atraviesa y de esas mezquindades que todos tenemos como sociedad, producto de este sistema en el que nos hemos criado, ¿no es cierto? A pesar de eso, hay una idea de seguir estando juntas. Discutimos, me voy, pero no me voy, te vas, pero volvé. Pero es que entonces también hay una cuestión de seguir estando acompañada. De sostenerse. De sostenerse. Y también hay un mito con las mujeres, que también lo tenemos que derribar, a mí particularmente me molesta mucho, que es esto de que las mujeres entre sí se llaman para la merde, voy a ser fina, merde, y no es así. Los varones también tienen conflictos y también se cuerean entre ellos y también se pelean y también se quieren y también se van a jugar al fútbol. Y las mujeres nos juntamos a tomar mate, a cuestionar el mundo, a tejer, a no sé, a cualquier cosa y nos queremos y nos sabemos llevar bien. Pero para el Vox Populi es que las mujeres juntas no pueden estar y son brujas y son las malas de la película. Y no es así. Creo que con los años el concepto este de tejer redes es algo que nos ha sostenido a las mujeres y que ha sostenido al feminismo y un montón de luchas, pero también creo que esto del mito viene de que nos han enseñado a competir entre nosotras. ¿Por qué la suegra siempre tenía que ser mala? ¿Por qué la madrastra siempre tenía que ser mala? Y el chabón era el abnegado. El abnegado, el defensor, el salvador. O sea, si la madrastra era mala porque el padre biológico estaba ausente y por eso la madrastra podía ser mala. Digo, eso no es... Tenía que poner límites. Claro, no era así, no es así. Nos han enseñado a competir. Entonces, creo que ese desaprendizaje al que nos ha llevado el feminismo, no solo a mujeres, sino también a un montón de varones que han aprendido que se puede querer de otra manera, que se puede tratar de otra manera, es parte también de lo que ha roto estos mitos. Yo no creo que compita con otra mujer, creo que nos acompañamos, que nos sostenemos, que nos empujamos, y es más, creo que nos salvamos a diario de un montón de cosas. Esto del Eternauta, que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Bueno, yo a lo largo de mi vida he trabajado con mujeres, siempre. Bueno, pero generalmente. También hay una teoría que estaba escuchando los otros días, para decir algo, de la Malena Pichot, no sé si la escuchan, sí. Y discutiendo con una amiga de ella en la radio, en Futuro, que es la Mengolini, la Julia, me gustaba la posición de la Malena, donde ella decía, sí, yo le dije el otro día al Iván, que también es un grupo de periodistas y de comediantes, etcétera, que se han criado como, son parte de esa generación de los medios progres, digamos de alguna manera. Entonces decía, yo le decía que las mujeres en todo caso somos más frontales, es decir, tenemos discusión y sabemos lo que estamos discutiendo, no es que nos vamos a pelear porque somos quilomberas, no le tenemos miedo a la discusión, y si con una mujer yo estoy en las antípodas por su pensamiento político, ¿entendés? Y estoy en antípoda y lo voy a discutir de frente manteca. Sin embargo, ustedes los varones, hay algo que se llama la pijocracia, que les decía, que me encantó, porque dice, vos estabas discutiendo, no me acuerdo a qué político había llevado, así como importante del gobierno de Milei, empresario también, qué sé yo. Entonces, sin embargo, eran medias tibias tu pregunta, y por ejemplo cuando te pusiste picante, que sé yo, ahí nomás con una risita y ya hablaste de fútbol. No. Es decir, había algo más importante que la discusión política, es que hay una complicidad de hombre a hombre. No, pero aún si dos hombres se agarran a piñas por el fútbol, por ejemplo, está bien visto, es normal. Ahora, si dos mujeres discuten de la misma manera, son mujeres. Son dos locas. Son dos locas, exacto, son dos locas. Eso también tiene que ver. Distintas varas para... Bueno, para mí eso es lo que está bueno, que es lo que nos falta en la discusión, porque ahí, lo último que digo, y ahí las dejo cerrar,
porque creo que también hay una idea de que nos hemos dormido en la legitimación de las leyes. Entonces, ¿no es cierto? Como no consideramos, volviendo a lo primero que conversamos, que las luchas sociales son los que han terminado con el proceso de leyes legitimadas por las necesidades del pueblo, como por ejemplo la ESI, la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, etcétera, la emergencia en violencia, etcétera, etcétera, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Esos son producto de años y años de lucha. No es, inclusive mucha gente que la votó hasta hace 5 meses, algunos habrán cambiado por, siendo honestos, porque han cambiado su posición, porque han reflexionado, porque han aprendido, y otros por oportunistas, lo que sea. Pero el proceso de lucha fue lo que hizo eso. Y yo creo que como tenemos un... con Fabián Castellani lo discutía. Como tenemos un tema de democracia delegativa, más que participativa, lo que pasa es que tenemos la ley y listo, ya está, tenemos la ley. No, hay que vigilarla, ¿no? Hay que vigilarla para el cumplimiento efectivo, para no dormirnos, y hay que seguir dando las discusiones que hay que seguir dando, porque si no, pasa de que cuando vos un año lo dejás de discutir, crece. Y ¿sabés qué otra cosa que creo que hay que asumir como pueblo es la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de ir a votar? No es voy a votar o no voy a votar o no me importa o no sé qué. Primero, los funcionarios a ser electos, qué sé yo, surgen de una sociedad, no vienen de un plato volador. O sea, estos indicativos nos muestran qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Y en esa sociedad nosotros cada uno somos parte. Y está, creo que esto único participativo que vos acabas de señalar es el momento que vas a poner tu voto. Entonces no es un acto cualquiera. Yo a mi nieto que tiene 13 años, le estoy... Dele hablar de ese tema, a raíz de todo lo que está pasando con los incendios, la ley de glaciares, que son leyes, que las leyes las vota alguien que nosotros elegimos. Le voy tratando de hacer entender, aunque dicen que a los niños no hay que hablarles, yo no creo eso de política, yo no creo eso porque, como dije en un momento, todo acto es político, no partidario, es otra cosa, pero es un acto político. Entonces me di cuenta que por ahí, en vez de hablar de otras cosas, ¿viste? De dentro de la política, me pareció que hay que empezar de cero, que es la responsabilidad que como sociedad, como ciudadanos, tenemos. Parece estúpido lo que estoy diciendo, claro. Pero porque parece obvio. No es tan obvio. Nos hemos olvidado, porque las democracias están funcionando mal, es verdad, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en eso? Es lo que vos acabas de decir. La lucha, la participación, cuando algo está pasando, todo lo que está pasando y no salimos a la calle. Bueno, vos ves la lucha la docente. Gente que está saliendo a la calle. La lucha docente, bueno, cada gente más desafiliada porque está en desacuerdo con la conducción. No, es al revés. No, es al revés. Para sacar la conducción hay que afiliar y luchar, claro, para ganar nuevas conducciones. Tampoco sentir que porque estás afiliado ya estás haciendo tu parte. Exactamente. Vos te afiliás y tenés que estar en la calle. Votás y tenés que exigirle a tu gobernante que funcione de acuerdo a lo que vos votaste, no de acuerdo al negocio que se le ocurrió a último momento. Yo no entiendo cómo periodistas que hace 5 años estaban con nosotros en la calle con los 7722, ahora fingen demencia y no saben de qué estamos hablando. Ahora no es tanto el daño. O sea, te discuten hasta lo obvio. Estaban con la misma camiseta que vos en el 2019 y ahora resulta que no, ahora está bien, qué bueno el progreso, porque es progreso. Tomar cianuro es progreso. O sea, y eso pasa. 600 puestos de trabajo, sí, por 5 años. Por 5 años y se la llevan. Es la película Luna de Avellaneda. Tierra arrasada, de verdad. O sea, uno ve lo que está pasando en el sur, lo que está pasando acá en Mendoza con el agua, y la desconexión de la gente, esto de decir, bueno, pero es que no lo van a hacer. El concepto de, bueno, no va a pasar. Y mientras tanto hago zapping en el tele o scrolleo en el celu y me quedo tranquilo, es parte de la locura que estamos viviendo. Para eso sigue estando el teatro, para seguir protestando, para seguir parándose y diciendo, che, no está tan bueno, hay cosas sobre las que hay que seguir insistiendo, para eso están un montón de brujas volando por el cielo, pero hay 1000 obras, 35 Viola Azul, pero hay un montón más. O sea, hay elencos oficiales, elencos independientes, elencos concertados,
mil cosas para ver, para reflexionar. Creo que la responsabilidad del teatro, cuando uno, no hemos hablado del INT, pero cuando uno defiende institutos que funcionan y que ayudan a que el teatro llegue a todas partes, no tiene que ver con lo que yo voy a cobrar como actriz si me financian la obra. Tiene que ver con a dónde voy a llegar, que no llegaría el teatro si me financian la obra. Porque yo voy a seguir haciendo teatro. Yo hago teatro desde que tengo 15 años, hace 40 años que hago teatro. Sí. Te robo un minuto más, esta vez para contarte que ya está disponible Actuación 1, Poiesis y Conducta Conflictiva, una mirada filosófica en el proceso de actuación, donde ahí vas a encontrar a Raúl Serrano, donde vas a encontrar a Eduardo Pavlovsky, donde vas a encontrar a Konstantin Stanislavski, donde vas a encontrar a Jorge Dubati, donde me vas a encontrar a mí conversando, debatiendo, dialogando sobre los procesos de actuación a través de una mirada muy particular. Dale, no te lo pierdas, lo podés conseguir a través de la página web de Atuel, que es la editorial que lo ha publicado, o a través de este número. Ahora sí, no te robo más tiempo y seguir disfrutando el video. Sí, hay una burbuja en la que vivimos los citadinos, que como vemos todo esto, suponemos, damos por sentado que en todos lados es igual, y vos te vas a la Valle. Yo 17 años trabajando en la Valle. En este certamen de los premios Arnold tuvimos un elenco, participando un elenco de San Martín, que presentó una obra Verona, y nosotros en el certamen tenemos que cumplir los jurados, y la obra que participa tiene que tener un porcentaje de obras vistas, que era el 80% de las obras inscritas, es lo que había que ver. La gente de Verona pudo ver 2 obras y ellos fueron vistos solamente 2 veces, porque para la gente de San Martín venir hasta la ciudad le implicaba el colectivo y un Uber, sí. Porque a la hora que ellos vuelven a San Martín se les hacía imposible por la inseguridad. Sí. Entonces uno dice, bueno, y estoy hablando de San Martín, que dentro de todo es una de las ciudades cabeceras medio importantes de la provincia de Mendoza. Sí. No hablemos de La Paz, de Santa Rosa, que no deben tener, no sé si hay elencos o si hay elencos muy pequeñitos que no pueden desarrollarse, ni ver, ni... Bueno, y esto que dice Karina me parece sumamente interesante, porque la posibilidad de llegar, de que el Estado asuma su responsabilidad de financiamiento de la cultura, no es solamente en defensa del gestor cultural, del artista, sino es asumir la responsabilidad que tiene para garantizar el derecho del conjunto de los ciudadanos a la consumición de una cultura que le pueda llegar y que no solamente le llegue a quien la pueda pagar. Hace muchos años, cuando la Municipalidad de Capital estaba por comprar el Teatro Mendoza, recuerdo que nos habían citado, yo era parte de la Asociación de Actores en ese momento, y me habían convocado como experta. Y estaba el intendente y yo le dije, tenemos que entender, y esta es una frase que yo defiendo pero a rajatabla, que la cultura, que el arte, es una necesidad básica insatisfecha. No solamente el yerbeado y la tortita. Que un niño pueda crecer con música, con pintura, con teatro, es un niño y una niña que va a crecer con más posibilidades, que va a crecer con otros estímulos, que va a ser un mejor ciudadano que el que no lo recibe. Entonces tenemos que entender como sociedad que el arte y la cultura son de las necesidades que hay que garantizarle, satisfacer al pueblo. Si queremos una Argentina que progrese, si queremos una Argentina de gente culta, sensible, solidaria. Exacto. Bueno, chicas, ha sido un placer, con todas las vicisitudes que hemos tenido, poder compartir este espacio con ustedes. Realmente las quería tener desde que vimos con Miguel, que fuimos a ver un montón de brujas volando por el cielo. Yo creo que son de esas obras necesarias y que no solamente por la posibilidad y por lo bien hecha que está, sino también son esos discursos que más que respuestas te permiten hacerte preguntas. Y creo que ahí radica, ¿no?, ese punto de unidad entre la filosofía y el teatro, que es que no busca la respuesta perfecta, sino busca la pregunta que te atraviese para poder encontrar un poco de identidad del colectivo. Así que ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes. Les voy a dejar aquí esto lo ha mandado a hacer Miguel, así que no le vamos a quitar mérito. Contra mi voluntad,
pero yo ya estoy en una época donde nadie me respeta nada. No me respetaban antes, me van a respetar ahora, que ya no me importa que no me respeten, así que... Es más, pido, fáltenme el respeto. Bueno, ha hecho estos calendarios, síganos en las redes. Con el Quote Stream. Véanos, pongan, no digan, no estoy de acuerdo, con las críticas también, porque ahora yo promuevo las críticas. Yo promuevo la unidad ahora. Yo promuevo la unidad ahora, en el otro programa promuevo la división. Porque así, ¿no? Soy como las brujas de ustedes. Claro. Como bipolar. Claro. Soy como bipolar. Sí. Acá soy súper nacional y popular y en el otro programa soy recontra libertario. Nosotras somos multipolares. No, para nada es así. Bueno, y les quiero regalar este libro que nos quedan poquitos, está editado hace un par de años y está agotado. Un par de años no, hace mucho. Que era cuando todavía el Fondo Provincial de la Cultura te daba algún apoyo, así que estuvo buenísimo y quiero decir que es un libro para que vean que los subsidios a veces se ejecutan bien. Un libro de teatro agotado, no es porque lo haya escrito yo, está agotado hace varios años. Qué bueno. Así que no se consigue en ningún lado. Son, creo que entre 9 y 11 obras de teatro, que más interesante que las obras de teatro que he escrito yo en este libro, son la opinión que hacen diferentes personalidades de la cultura y de la sociedad civil de las obras. Se le dio a Silvia Lauriente, se le dio a Ramiro Villalba, creo, a Teresita Castillejo, la fundadora de Madres Mendoza, a Carmelo Cortese, etcétera, etcétera, etcétera. Se le dio una obra distinta. Y después tenían que escribir su opinión o su análisis, etcétera, desde su disciplina, desde su mirada social. Y más interesante que las obras en sí es la mirada de ellos. Así que ya por la mirada de ellos vale la pena este libro. Bueno, así que les regalo, se llama Los derechos humanos en una dramaturgia comprometida. Se llama. Gracias. Así que bueno, ha sido un placer. No sé si quieren decir algo más como para cerrar. Sí, repetir el chivo. Sí, repita. Aunque es temprano todavía, pero el 13 de febrero en el Teatro Quintanilla. Todavía no va a salir, pero va a estar en el... Bueno, pero ya vamos adelantando, sí. que volvemos con Un montón de brujas volando por el cielo, con Cari Vizcaya como actriz, Alejandro Conte como director y Andrea Minardi en la técnica. Y a Nancy como espíritu comprometido siempre. Y cuando salga este programa todavía va a ser después de ese 13, pero ustedes seguramente van a seguir estando, así que búsquenla en las redes, seguramente las chicas tienen redes y seguramente habrá de la obra, entonces síganla para que ahí estén las funciones. De todas maneras, nosotros cercanos posiblemente a alguna de las funciones que tengan en el año, vamos a publicar la crítica también, así también ahí vamos linkeando y vamos colaborando todo. Bueno, un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Hemos sido muy bien tratadas en este programa. Por ahora. Muy bien alimentadas. Bueno, pero tenemos que decirlo para que la crítica sea buena. Nos vemos en la próxima.